tanto para los creyentes en los días de los apóstoles como para nosotros. Es muy importante formularnos la pregunta: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Esta es sin duda una de las preguntas más complicadas y rigurosas que nos podamos formular y que debiera ser respondida con la mayor honestidad bíblica. En la palabra de Dios encontramos principios claros y transparentes que nos reforzarán siempre a fin de conocer cuál es la voluntad de nuestro Señor y Salvador. En el libro de 1 de Juan capítulo 2 verso 17 dice: «Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Siendo que la obediencia implica enfáticamente hacer la voluntad de Dios, nos parece razonable e imperativo que Dios revele su voluntad de quienes demanda obediencia. Pablo nos anima a comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: «No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Y en el libro de 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 3 dice: «Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación». Al leer estas dos citas anteriores, descubrimos que la voluntad de Dios para cada uno de nosotros es, en primer lugar, nuestro arrepentimiento seguido de una sincera conversión. Y en segundo lugar, que vivamos una experiencia impregnada de santificación. En el libro de Lucas capítulo 6, verso 46 dice: «¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo?». La Biblia no es un mapa meticuloso que nos indica cada movimiento a seguir. Está escrito en una escala mayor, dándonos orientaciones generales. Tampoco debe utilizarse la Biblia con actitudes parecidas a la adivinación, un libro que cae abierto en una página determinada como para que tan solo poniendo el dedo en un versículo señalado podamos conocer la voluntad de Dios para este momento. Definitivamente que no. En el libro de Mateo capítulo 22 verso 29 dice: «Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios». En la Biblia aprendemos a conocer la mente de Dios, los principios con los que Él nos guía. Al entender esos principios, evitamos actuar según nuestra propia voluntad o impulso. Dios continuará conduciéndonos en la medida en que obedezcamos su voluntad revelada. Dios no nos conduce de una forma contraria a lo que está escrito en la Biblia. Aunque Jesús mantuvo una comunión directa con el Padre, mantuvo su vida en armonía con las Escrituras. En el libro de Isaías capítulo 30 verso 21 dice: «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda». Aunque su voz no puede ser audible, Dios nos habla por su Espíritu mediante la voz de nuestras convicciones más íntimas, apelando a nuestra propia voluntad. Dios nos dio voluntad. Podemos tomar decisiones. Dios no ignora nuestra propia voluntad ni nos priva de nuestra libertad. Desea que elijamos depender de Él como si fuésemos niños, que nos sometemos a la experiencia y sabiduría de nuestros padres. Dios nos guía por su Espíritu. El Espíritu es enviado como el representante personal de Cristo para ayudarnos y enseñarnos. La sierva de Dios, en su libro Testimonios, tomo 5, página 512, dice: «Hay 3 maneras por las cuales el Señor nos revela su voluntad.
Para guiarnos, Dios nos revela su voluntad en su palabra, las sagradas escrituras. Su voz se revela también en obras providenciales. Otra manera es por medio de la súplica del Espíritu Santo, el cual hace sobre el corazón impresiones. Hay certeza y gozo al saber que tenemos un Padre amante que nos conduce. La sierva de Dios, en su libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 297, dice: pero cuando nos entregamos completamente a Dios y en nuestra obra seguimos sus instrucciones, Él mismo se hace responsable de su realización. Dios desea guiarnos a su manera. Por diversos medios revelará su voluntad para nuestras vidas. Para que esto ocurra, nosotros debemos desear conocerla y seguirla. Dile esta mañana al Señor: ayúdame a descubrir tu voluntad para mi vida. Dios te bendiga siempre. Si deseas, comparte esta reflexión con amigos y familiares. Pastor Elías Sandoval.